Gracias, Dios, te adoramos y bendecimos tu santo nombre, simplemente porque eres Dios, simplemente porque eres nuestro Señor. Y Padre, hace más de 2000 años, un día como hoy, tú estabas entrando triunfalmente a Jerusalén. Y era triunfalmente porque estabas empezando la misión que el Padre te había enviado a hacer. La gente no sabía, la gente pensaba que habías llegado a liberarlos de sus problemas. Pensaban que habían llegado a liberarlos de situaciones difíciles con el gobierno. Pensaban que habían sido llegados a liberar por cosas efímeras y terrenales, pero tú ibas por algo más. Tú ibas a liberarlos del pecado, de la muerte eterna. Ibas a liberarlos de ellos mismos, el pecado que hay en nosotros. El problema en este mundo no es el mundo, el problema son los habitantes del mundo, somos nosotros mismos que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos ser tomados por ti y transformados, Señor. Y ayúdanos a eso, y te adoramos por esto, porque no te importó el ver el futuro. No te importó ver que a la semana o a los días, esa gente que te gritaba Hosana, que significa salva ahora, esa misma gente te estaba escupiendo a la cara. Esa misma gente te estaba pateando. Esa misma gente te llevó a una cruz. Esa misma gente se burló de ti mientras tú en tu agonía perdonabas a aquellos que te habían lastimado. Pero tú no viste eso, Señor. Tú no viste el presente de la persona. Tú no viste el estado de las personas hipócritas que te estaban alabando, porque días después te iban a escupir. Tampoco viste eso. Tampoco viste la transgresión, sino tú viste un futuro cuando tú triunfaste y un futuro en tus brazos. Y eso es lo que ves de cada uno de tus hijos. No ves su estado actual, no ves su pasado, sino ves el futuro. Ese momento donde ya perfeccionados a tu imagen y semejanza, vamos a estar fusionados en un abrazo. Ese momento tan hermoso que todo hijo de Dios espera y anhela, que es el encuentro con su Salvador, y no tuvo nada que ver nuestras obras, no tuvieron nada que ver el que nos hayamos portado bien, sino fue únicamente gracia. Fue tu gracia expresada en 3 clavos, fue tu gracia llevada en esa cruz lo que hizo arrodillarnos ante ti y decir: Padre, perdóname. ¿Puedes limpiarme? Puedes limpiarme de mis pecados. Y tú dijiste: sí quiero. Y te damos gracias por esto. Gracias por tanto amor, y por eso te adoramos, por tanto amor y por tanta misericordia, Señor. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Señor, y podemos confiadamente decirte: Hosana, Hosana. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor Jesús. Les invito a saludarse los unos a los otros. Bienvenidos. Buenos días. Good morning. Buenos días. Adele. El Señor te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a la Biblia. Antes de ir a la Biblia te tengo que dar una mala noticia. Chale, sí, ya sé. Lo mismo, a las 9 de la mañana en la casa, tu casa también, estaba yo terminando de repasar las notas. Y justamente una porción que vamos a hablar ahorita de que Dios dice que está con nosotros, no solo en la manera física o material, sino principalmente está con nosotros, ¿no? Y Él es nuestro dueño, Él decide hacia dónde vamos, qué hacemos, ¿no? Y a los 2 minutos de estar escribiendo esta nota, ese anexo a mis notas, recibo una llamada telefónica de la sobrina del dueño de acá, de esta zona, en donde al dueño se le ocurrió hacer un gimnasio y un spa en todo esto. Entonces nos piden movernos. Sí, tenemos ya 4 años aquí
Y es algo que yo ya venía como que presintiendo. Digo, no soy profeta, no, Dios me libre, los profetas están aquí escritos. No, pero sí es algo que ya veníamos viendo y es algo, como platicaba yo con Joel, que Dios está haciendo para moverte de tu comodidad. Estamos bien a gusto aquí, el cine, ¿no? Alfombrita y clima. Bueno, Dios nos pidió ya movernos. Tenemos 2 meses para desalojar. Así porque eso quisieron, y bueno, podemos meter abogado y pelear, y ya sé que tú vas a decir, pastor, tú deberías de, y tú deberías, ¿no? Yo te digo, deberías orar, ¿sale? En eso me vas a ayudar mucho, orando, y ayúdanos a orar para ver dónde podemos ir, qué Dios nos puede mostrar, y recuerda algo que me recordaron hoy en la mañana, Dios está en control de esto, Él sabe por qué lo hace, 4 años aquí, y era momento tal vez de movernos, no lo sé. No hicimos nada malo, bueno, no sé, al menos que tú hayas venido a hacer algo malo mientras no estábamos, pero no, nos hemos portado bien. Y bueno, Dios sabe por qué, entonces ayúdanos nada más. Te pedimos 2 cosas. Primero, orando por dirección. Y 2, también, ayúdanos orando para buscar un lugar, que Dios nos dé sabiduría, tanto a mí, puede ser a Joel o cualquiera de los líderes, que nos dé sabiduría, abrir los ojos para ver aquí es, ¿no? Un lugar que se adecue para 50, 60 personas y un salón pequeño para los niños. Puede ser hasta para menos personas, y decía yo en la mañana a los que nos ayudan sirviendo, hermanos, tal vez Dios quiere irnos a 2 servicios para que la gente esté más acomodada. Puede ser, estamos, como le dijimos al Señor, henos aquí, Señor, aquí estamos, envíanos donde tú quieras, ¿sí? Nada más que sea en playa, ¿verdad? No voy a querer enviar a otro lado, ¿sí? Y bueno, entonces todo esto tiene mucho que ver y es ataque espiritual y todo tiene que ver porque hoy vamos a abrir una de las cartas en las cuales al enemigo le recuerdas que ya perdió, que está vencido. Y a nosotros como iglesia nos anima a levantarnos y a seguir adelante, y Dios te agarra de la mano, te agarra, te pone el brazo Jesús y te dice, ven conmigo porque yo te voy a mostrar lo que ya hice, pero también lo que va a suceder. Y la victoria es nuestra y en Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces, abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Nunca me imaginé abrir el Apocalipsis con esta noticia. Siempre era como que en victoria y de repente no, te vas del local. Dios es bueno. Y vamos a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer únicamente 3 versículos el día de hoy. Le hemos puesto por título al sermón, sucederá pronto. ¿Sí? Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está, ¿qué dice? Cerca. Padre, gracias por esta mañana y bueno, confiados en ti, en que tú tienes el completo cuidado de nosotros como iglesia y haciendo lo que tú nos enviaste a hacer, que es predicar tu palabra, que es exponer tu santo evangelio y tu santa palabra. Señor, te rogamos que tú nos ayudes el día de hoy. Haz un lado todo nervio, toda carga, dame don de enseñanza, Señor, ayuda a mis hermanos a abrir sus corazones y el mío también para escuchar tu palabra. Haz un lado todo nervio, toda distracción, y permítenos estudiar esta maravillosa carta, este maravilloso libro que habla de cosas hermosas que vienen para nosotros como iglesia. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te decía, ¿no? Es Domingo de Ramos. Sí, es Domingo de Ramos. Es lo único que le compramos a los de Roma, que sí es Domingo de Ramos, ¿sí? Y ellos lo tomaron no por el catolicismo, sino eso viene desde atrás. 300 años, la Iglesia Católica se funda en el 350 después de Cristo. Desde la época de los apóstoles, ya los padres de la Iglesia, que son los discípulos continuos de los apóstoles, ya habían empezado a tener esta festividad o este recordatorio del Domingo de Ramos. O sea, no es algo que el catolicismo inventó, es algo que ya existía. Entonces, este Domingo de Ramos que se celebra, Jesús entrando a Jerusalén, victorioso, la gente esperaba con sus ramos, ¿no? Y la gente esperaba que ya el rey Mesías llegaba a libertarlos de sus problemas, del tema de esclavitud que tenían con Roma, pero Cristo no vino a eso, vino a darnos una nueva vida, vino a salvarnos de la muerte, del infierno y vino a llevarnos a casa. Entonces este libro de eso se trata. Este libro se trata de Cristo mostrándole a su iglesia. En aquel entonces esta gente no entendía por qué no eran iglesia. Tiempo después algunos lo entendieron porque se convirtieron y comprendieron quién es Cristo y el Espíritu Santo vino a morar en ellos y lo pudieron entender. Para ti y para mí es lo mismo.
La gente de afuera, una gente que no conoce el Evangelio, una gente que no ha tenido una relación cercana con Jesucristo, para ellos el libro de Apocalipsis es una tragedia. Sí, Apocalipsis, tengan mucho cuidado. No, es una carta, es un libro de la palabra de Dios y se va a tratar con el mismo cuidado que se trató cuando estudiamos Gálatas, cuando estudiamos Efesios, cuando estudiamos Romanos, Corintios, todo. Es la misma reverencia. ¿Qué tiene de especial Apocalipsis? Que está al final, nada más, es el cierre del canon, es lo único. Lamentablemente afuera y en el mundo, Hollywood le ha vendido a la humanidad este tema de Apocalipsis y han pensado, ¿no? Apocalipsis es hasta el Apocalipto hicieron, ¿no? Una película, ¿no? De salen ahí que no tienen nada que ver. También piensan que Apocalipsis es el Apocalipsis zombie, ¿no? Como en Hollywood, y piensan que los zombies van a salir y Apocalipsis lo relacionan con esto. ¿Sí? Y tienen miedo de hablar este libro porque hablan muchas tragedias. Muchos púlpitos, o la gran mayoría de los púlpitos, no vas a ver que te estudien Apocalipsis verso por verso. ¿Sí? Les da miedo. Dicen, no, es que no hay que tener miedo. ¿Sabes leer? Amén. ¿Sabes escribir? Ahí está, aquí está, escrito está. Se lee por el contexto, se lee tal cual, capítulo a capítulo, verso por verso, y es una luz que te da este libro que tú dices, oh, es verdad, claro. Todo es por libro. Sí, vas a ver muchas figuras como la bestia, vas a ver figuras como Babilonia, vas a ver figuras, pero si tú estás ya empapado del Antiguo Testamento y conoces, no va a ser muy difícil cuando estudiemos esa parte, te diga, la bestia son estos, ¿sí? No nosotros, no otra cosa, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar esto. Es un libro que requiere mucho estudio, muchos apuntes, y así como el Génesis, que ya hemos estudiado Génesis verso por verso igual, es un libro que requiere un corazón enseñable. Si vienes ya con tus armas queriendo debatir y todo, no te voy a hacer caso. ¿Sí me explico? Eso es para venir a sentarnos con un corazón disponible, un corazón enseñable, porque tú estás aprendiendo, pero yo también estoy aprendiendo. ¿Y qué es lo que necesitamos? No gente que debata, necesitamos orar. Amén. Oraciones, para estar orando unos por otros y que esta revelación de Jesucristo, que es lo que vamos a estudiar durante este año y medio aproximadamente, sea algo que Dios haga y transforme nuestras vidas, nuestros corazones. Este libro no tiene nada que ver ni con el caos, ni con la catástrofe como escuchas en el mundo. La verdadera significado de Apocalipsis significa revelación. Ese es el significado, revelación. Y viene del griego apokalupsus, que significa develamiento, descubrimiento, ¿sí? Es una revelación. Ahora es muy interesante cómo cambian el sentido de las cosas cuando realmente te vas a esto, ¿sí? Es como cuando vas a comer a un restaurante y te sientas y viene en el platillo con una cúpula de acero. Rara vez me ha pasado porque son restaurantes caros. Y hacen esto. Y ya, ¿es esto? Sí, esa es una revelación. Esa es la palabra del griego. Es como un auto que le retiras el velo y ya puedes ver el auto. Ya viste que es un auto, tiene la forma, pero al momento del velo ya puedes ver los espejos, los rines, todo. Eso es Apocalipsis, es una revelación. ¿Sí? Este libro, mis hermanos, es el Espíritu Santo levantando este telón y dándonos el privilegio como iglesia de ver a Cristo glorificado en el cielo y el cumplimiento de sus propósitos para nosotros en el mundo, para su iglesia. ¿Sí? Es Dios, mis hermanos, revelando sus planes, sus propósitos que tenemos que saber y conocer. Y no es un Dios condenándonos ni diciendo, no, es un Dios al contrario. Si tú eres iglesia, eres salvo por gracia y todo, es un libro que te va a animar. Es un libro que te va a decir, ok, wow, todo eso sí, y que te va a retar incluso para estar orando por aquellos que no conocen a Jesús, para apurarte, para predicar el Evangelio. Es eso, es este libro. ¿Sí? Ahora, fíjate cómo inicia el libro. La revelación de Jesucristo. Y aquí quiero hacer una pausa, porque está Cristo mismo diciendo, ¿recuerdas cómo empiezan las cartas de Pablo, de Juan y todas las cartas apostólicas? Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea, con el autor, ¿no? Diciendo esto yo lo escribí. Aquí el que está diciendo, el Espíritu Santo lo escribe obviamente a través de Juan, el escritor, pero realmente el que está autorizando y está poniendo su sello de que esta revelación, esta profecía es mía, ¿quién lo está diciendo? Cristo. La pertenencia, la autorización, el único que pudo dar esta revelación es Jesucristo. Es una herejía demoníaca, es una herejía pagana decir que alguien puede ser profeta o puede tener una revelación diferente a la que está escrito en el Apocalipsis, o que tuvo un sueño o una profecía que Dios le completó lo que aquí no está completo. Familia, si escrito no está, es del diablo.
tiene que estar escrito, es eso. Por eso tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? Es esto. Entonces Jesús dejó su huella y su candado en esta revelación del libro, ¿sí? De nadie más. Y Dios Padre se la dio a Cristo y nada más Él tuvo el derecho de decir, está autorizado y es verdad porque yo lo hice. Porque ¿quién de acá fue a la cruz? ¿Quién de acá sufrió lo que él? Nadie. ¿Quién de acá es digno de desatar los sellos? Dice este libro más adelante. Nadie. Digno es el Cordero que fue inmolado. Amén. Es digno y es de Él. Hola, ahora, la palabra Apocalipsis es muy común en la palabra de Dios. Y en nuestra época, te vuelvo a repetir, por Hollywood y todo este rollo, te tienen vendido, el Apocalipsis. No. Realmente, la palabra Apocalipsis es muy común y el apóstol Pablo la ocupa en varias de sus cartas. Y tú dices, no, sí, aparece la palabra Apocalipsis. En Gálatas capítulo 2, verso 2, te lo van a proyectar. Dice, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo está diciendo que el evangelio que él predicó lo vivió por una revelación de Dios. Cristo mismo se lo mostró. La palabra que aparece aquí en una revelación es apocaliptus, es apocalipsis. Entonces la gente en esa época estaba muy acostumbrada a escuchar una revelación de Dios, un apocalipsis de Dios. Pablo también lo ocupa en Gálatas 1, 11, 12, donde dice, mas yo hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo escribí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación, ¿qué dice? De Jesucristo. Sí. También mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 16, hablando del orden de la asamblea o de la iglesia, dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, ahí está nuevamente, con apocalipsis o con ciencia, conocimiento, profecía o con doctrina. Ahora, mis hermanos, esta carta es una continuación, se le puede llamar así, del libro de Daniel también. Daniel, Dios le dijo, tienes que cerrar y ya no va a suceder más, pero el Apocalipsis es diferente, porque Cristo no había pisado la tierra, Cristo no había ido a la cruz. Entonces el Apocalipsis, Dios le dice a Cristo y Cristo le comunica a Juan, esto no ha terminado todavía. Todavía falta que se cumplan las profecías, que es las que vamos a estar viendo a lo largo de estos meses. Ahora, revelación de Jesucristo, mis hermanos, tiene un contexto, ¿sí? ¿Qué es un contexto? Tenemos en Calvary, estamos en iglesia donde se expone la palabra de Dios, capítulo a capítulo, verso por verso. Por tanto, todos los sucesos que Jesús escribió por medio de Juan a través del Espíritu Santo en esta carta, llevan un contexto de acontecimiento en tiempo, ¿sí? No es un tema que al azar o que puso un código y quítalo de acá y ponlo acá para que yo pueda cuadrar bien mi doctrina. ¿Sí? No. Todo se tiene que respetar. ¿Sí? No hay códices, no hay nada oculto, no tienes que ser un erudito, un mega sabio como para, no, mis hermanos, como te dije, ¿tienes ojos para ver? Sí, vamos a escuchar y vamos a ver. Ahora, no hay códices, no hay nada oculto, cuando se estudia verso por verso y cuando se va analizando cada palabra que van diciendo y las figuras, vas diciendo, wow, sí, es increíble cómo Dios, siendo Dios, un Dios sabio, no va, quiero aclararte esto. A veces pensamos que Dios habla como que en códices, ¿no? Y hay que poner tu Biblia frente al sol, invertirla, bajarla un poco y decir, es verdad, yo lo descubrí, no seas payaso. Sí, no. La Biblia está en español para ti y para mí. Costó sangre inocente desde los apóstoles del Señor Jesucristo, los grandes hombres que defendieron la palabra, muchos años después, la Reforma Protestante, haciendo la traducción porque el catolicismo no quería dejar libre la palabra de Dios, la tenían aprisionada en la Vulgata latina, la tenían en latín para que nadie, ¿quién aquí sabe latín? Si sabes, chido, pero yo no sé. Entonces la tenían así aprisionada para que nadie, y de repente viene la Reforma y Biblia para todos y ahorita tienes una Biblia en tu mano, ¿sí? En español, para leer. Te pregunto, ¿tú crees que Dios, siendo Dios soberano, sabio, que se hizo como nosotros, que calzó, se puso sandalias, sus pies tocaron el polvo del desierto, ¿sí? Sintió lo que son los latigazos, se hizo hombre, se acercó, el cielo se acercó a nosotros? ¿Tú crees que ese Dios te va a dejar algo en códices? ¿Sí? Es un Dios
inteligente, es un Dios sabio y te va a dejar el Espíritu Santo para que te muestre las cosas que están escritas en este libro, ¿sí? Ahora, te voy a hacer un breve resumen de lo que vamos a ver en Apocalipsis, todo el Apocalipsis. No vamos a ver todo hoy, obviamente, pero si te gusta apuntar del capítulo 1 al capítulo 3, vamos a observar a Cristo exaltado como sacerdote y rey, ministrando a las 7 iglesias de Asia. Por cierto, 7 iglesias igual atrás el apóstol Pablo había ministrado, había enviado cartas, ¿te acuerdas? Galacia, Tesalónica y todo. Bueno, acá también Cristo mismo envía un ángel, un enviado a enviarle una carta a cada una de las iglesias. Tocan la puerta, tac, tac, tac. Esta es para Tiatira, te manda esto el Señor. Eso vemos del 1 al 3. Del 4 al 5, ¿ok? Del capítulo 4 al 5 hay un par de aguas en el Apocalipsis, porque ya se ve a Cristo como Cordero glorificado en el cielo, ya Cristo reinando en el trono. Y como dato curioso, ahí va a haber una ceremonia, una coronación conocida como las bodas del Cordero. ¿Con quién se va a casar el Cordero? Con su iglesia. Luego entonces, a partir del capítulo 4, adivina dónde está la iglesia que nació de nuevo. ¿Dónde está la iglesia? Ya se fue. Ya no está aquí. Dios no puso a la iglesia para ira, ¿sí? A partir del capítulo 4, Juan le dice, ven, sube, ven a ver las cosas que te tengo preparadas para ti, para toda la iglesia. Y arriba aparece la iglesia, la adoración celestial, del 4 al 5. Entonces, a partir del 4, tú y yo ya no estamos. ¿Qué significa entonces? Que a partir del capítulo 4 viene la profecía que se está cumpliendo, ¿sí? Cuando la iglesia es raptada, mis hermanos, cuando la iglesia es llevada, a partir de ahí es el banderazo de salida para decir, comienza ahora sí lo que va a suceder. En el capítulo 6 al 18, Cristo está siendo el juez de toda la tierra o lo que queda de ella, porque la tierra va a ser destruida por fuego. Digo, pues estás preocupado por tus propiedades y todo, va a ser destruido, bro. O sea, digo, está bien, preocúpate, está chido, está padre, organízate y todo. Va a ser destruido, hasta tus vouchers de tus tarjetas van a ser destruidas, ni te preocupes, ¿sí? Hasta el banco va a ser destruido, va a ser quemado. Del 6 al 18. En el 19 vemos que Cristo vuelve a la tierra como ese rey de reyes, vencedor, y el libro concluye con el esposo celestial escoltando a su amada iglesia hacia su nueva casa, hacia la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial. Y con eso terminamos. Y vivieron felices por siempre, amén, de la mano del Cordero, amén. Así termina. Entonces, hay muchos intereses que no les gusta que le recuerden cuál es su final. Si a ti te dijeran, yo sé cuál es tu final, bro, yo sé cómo va a acabar esto, ¿cómo? Y te lo recuerdan, te enojas, porque en el final tú perdiste. Satanás no está de acuerdo. Satanás está enojado con su final, ¿sí? No le gusta, pero pues, bro, I'm sorry. Digo, no, bro, digo, chavo, ya estás frío, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es lo que va a pasar. Él pierde. Tú y yo ganamos de la mano del vencedor, que es Cristo. Así que acaba esto. Dios gana, familia. ¿Sí? Somos una familia que ganó, ganamos, Dios ganó. Ahora, ¿quién fue Juan? ¿Quién fue el escritor? Juan. Bueno, Juan, tú sabes, fue un gran siervo perfecto y estoico del Señor. No, Juan fue un hombre que tuvo negocios con su hermano, producto de la pesca. Fue un hombre del vulgo. No fue un hombre encorbatado y muy aquí, a ver, abran sus... No, fue un hombre del vulgo. ¿Sí? Tampoco fue un hombre pulcro, ni seriedad y seriedad. No, fue un hombre como tú y como yo, pescador, que Jesús lo levantó, lo llamó, sí, pero tenía algo, conocía a Jesús, pasó tiempo con Cristo. Es interesante que Jesús le puso un sobrenombre a él y a su hermano, les puso los Boanerges, los hijos del trueno. Y viene caminando Juan y Jacob, ahí vienen los hijos del trueno y todos, ¡ay, mira los hijos del trueno! La relación que Cristo tenía con sus discípulos, mis hermanos, en la palabra vemos que Jesús le ponía incluso sobrenombre al apóstol Pedro, le llamó, tú serás Cefas, tú serás Pedro, ¿sí? Entonces, Simón, tú serás Cefas. Entonces le puso un sobrenombre. El Señor tenía una relación de amor con sus discípulos. Yo no veo al Señor ahí, Pedro, no trajiste bien tu corbata. Tienes que ser más serio, Pedro. ¿Eh? No lo veo así. ¿Sí? Yo veo un Señor en amor que disfrutaba este tiempo, que tenía un sentido del humor con sus discípulos, una relación muy hermosa junto con su hermano, ¿sí? Jacobo, que era el hermano de Juan, ¿sí? Eran llamados hijos del trueno, los Boanerges. ¿Te acuerdas de la historia cuando viene la mamá de Juan y de Jacobo? Viene la mamá con sus 2 bebés. Eran conocidos hijos del trueno porque eran personas muy impulsivas.
La Biblia enseña que Juan y Jacobo le dijeron a Jesús, Señor, no creyeron en ti ahí. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego y los mate a todos? ¿Sí? O sea, buenas personas no eran. Buenas personas no eran. Eran personas con conflictos, con enojo. Entonces, por eso Cristo, tú son hijos del trueno. ¿Sí? Bueno, en una ocasión viene con su mamá. Viene su mamá y viene con los dos, y no me imagino a los dos así, ¿no? Muy detrás de su mamá. Y su mamá le dice, Señor, ¿será posible que mi hijo, él se siente a tu derecha y él a tu izquierda cuando tú seas llevado? ¿Y qué les dice Jesús? No, o sea, pero primero les dice, ¿pueden tomar de la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron, sí podemos. ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes quieren sufrir lo que yo voy a sufrir, persecución, dolores, abandonos, quieren sufrir eso. Y lo primero que le contestó tanto Juan como Jacobo, amén, sí, ok, vale, dice el Señor, ahí se las tengo garantizadas. Pero el que te sientes a mi derecha o el que te sientes a mi izquierda, no es mío darlo, ya está dado los lugares. Entonces, ¿qué sucede? Que esto fue una realidad en la vida de Juan y de Jacobo. El apóstol Juan, en Hechos capítulo 12, verso 1 y 2, apúntalo y en casa lo ves, fue el primero en morir, lo decapitaron por Herodes. Tiempo después, esta carta, el apóstol Juan la escribió en el 95 después de Cristo, ¿sí? Ahora, Juan fue perseguido, fue el último de los discípulos en morir, fue el último. Pero esta carta, cuando se escribe por él mismo en el 95 después de Cristo, estaba reinando un emperador que estaba loco. Ningún emperador estuvo cuerdo, pero ese estaba más loco, se llamaba Tito Flavio. Este había exigido, como todos los anteriores emperadores, que le llamaran Dios. Pero Juan obviamente ya había experimentado la cruz, ya había visto al Señor muerto, ya había visto al Señor resucitado, ya la iglesia había visto gente transformada, ya había escrito primera, segunda y tercera de Juan. Le quedaba nada más el Apocalipsis y el Evangelio también lo había escrito. Le quedaba nada más esto por escribir, pero no tenía la más remota idea de cómo lo iba a escribir. Entonces Juan se niega rotundamente a esto. Como un líder de la iglesia es llevado ante a Tito y le dicen, no voy a hacer esto. Este hombre lo expatria, lo corre de su lugar y lo lleva a Patmos. Patmos era una isla de prisión donde iban todos los condenados romanos a morir, ahí los dejaban a morir. Pero previo a esto, el apóstol Juan fue quemado en aceite hirviendo. Lo remojan en aceite hirviendo, al ver que no muere, va y lo avientan en Patmos a terminar de morir. Es interesante que en el Apocalipsis la palabra mar se ve 26 veces. Búscalo en tu casa, no me veas ahorita, en tu casa lo buscas, ¿sí? 26 veces. ¿Por qué? Porque era un lugar donde el apóstol Juan escribe esta carta. Y lo que más veía era pues, el mar. Yo me imagino, le recordaba el poder de su Señor, le recordaba a quién estaba sirviendo, ya un hombre anciano, ya por morir, con quemaduras, bajo el sol, en una isla sin comida, ¿sí? Y todo esto. Y Juan escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo y muere en Patmos tiempo después. Ahora dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estamos en el texto, ¿sí? ¿Quién le dio la carta a Juan? Dios mismo. Dios usa hombres caídos para comunicar su mensaje. El mensaje en esta carta era algo en calidad de urgencia para la iglesia. Dios le está diciendo, ya escríbelo y eso tiene que irse a las iglesias. Tiene que irse a las iglesias. La iglesia tiene que conocer esto. La iglesia tiene que conocer que urge que se arrepientan y sobre todo que urge que sepan que ganaron. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la iglesia no la estaba pasando bien en ese entonces. Si me dices que Juan estaba en un todo incluido y que estaba todo con un coco, o sea, dices, bueno, bro, pues para ti es fácil decirlo. Juan no la estaba pasando bien, hermanos. Y Dios le dice, estoy contigo. Y Dios le dice, no te voy a soltar. Y recuérdale eso a tus hermanos. Recuérdaselos. E inspirado por el Espíritu Santo, en Patmos escribe, y el mensaje de esta carta era algo en calidad de urgencia. Ahora dice, ocupa la palabra siervo, ¿sí? Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Acá siervo, mis hermanos, es un esclavo. Te está hablando de un esclavo, del griego doulos. Ya hemos escuchado la palabra doulos muchas veces. Pero realmente un esclavo no tiene potestad sobre su destino. Un esclavo está afianzado a su amo, no sabe qué le espera, sabe con quién está, eso sí, pero no sabe qué le espera. Ese siervo, este esclavo, confía en su amo sin importar cuál sea la situación. Mis hermanos, un verdadero siervo de Jesucristo es alguien que no anhela ser visto.
No es alguien que levanta la mano y dice, es que yo quiero que me veas, para que veas lo que sé, lo que conozco, lo que puedo hacer. No, eso no es un siervo. Un siervo de Jesucristo es alguien que está escondido, sirviéndole a Dios, incluso en una isla. Sí. Hay un libro que se llama Pásame otro ladrillo, te lo recomiendo mucho. ¿Sí? Chuck Swindoll lo escribió. Este libro habla de un verdadero siervo de Dios, es aquel que va a un bosque a lavarle los pies a una anciana sin que nadie se dé cuenta, sin que la anciana le pueda agradecer ni retribuir, sino simplemente es gracias, se da la vuelta y se va. Ese es un verdadero siervo. No es alguien que anhela ser visto. Y mis hermanos, Dios se va a revelar a la vida de estas personas que están en esta situación. Si no están diciendo que va a estar quemado y todo, no. Pero está hablando de personas que están muertas acá, de gente que está muerto, que ya se agotó lo último de su circunstancia, que ya no pueden hacer nada. Mis hermanos, no esperes que Dios vaya a hablar con la carne. No esperes que Dios te vaya a hablar cuando estás lleno de soberbia, cuando estás lleno de que yo conozco, yo sé. No, Dios no te va a hablar, ¿sí? No esperes que Dios hable con la carne, no esperes que Dios hable mientras estás demasiado vivo. No esperes que Dios te quiera usar si tu corazón no es de siervo, si tu corazón todavía es que quiere ser un rey. Ahora, ¿cómo llegó Dios a tu vida? Te pregunto. ¿Cómo llegó Dios a tu vida? ¿Estabas en lo mejor? Claro que no. ¿Sí? ¿Cómo se reveló Dios a tu vida? ¿Cómo supiste de Jesucristo cuando dijiste, Señor, no puedo más? Aquí estoy, ya no puedo seguir sin ti. Reconozco que soy un pecador. Te necesito. Mira, lo he intentado hacer las cosas y nomás no la armo. Ahí es cuando Dios salió a tu vida. Y no digo que vayas a escribir un apocalipsis o algo así, no. Pero sí digo que Dios se reveló a tu vida cuando te mostraste tal cual eras, indefenso. Y de repente no sabías qué estabas haciendo, qué pasaba con tu vida. Todos tus pecados, tus culpas tal vez que tenías. Y todo lo que te perseguía y de repente abriste los ojos y estabas en los brazos del Maestro. ¿Y cómo llegaste ahí? No supiste. Solo sabes que Dios estaba ahí, te estaba diciendo, tranquilo, estás conmigo. Regresaste a casa y estoy contento con eso. Sí, estoy contento con eso. La definición de siervo no es alguien que quiera ser visto. Y el Hijo de Dios se hizo en forma de siervo. Sí. Nosotros tenemos un corazón conforme al Hijo de Dios. Es lo que te pregunto el día de hoy. Y tenemos que pedirle y rogarle a Dios que nos ayude todos los días a tener un corazón permanente de siervo. Amén. Un corazón permanente de siervo. Ahora, el término que dice acá, regresa al texto, el término deben suceder pronto, ¿sí? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta palabra deben suceder pronto significa algo repentino. Proviene de la antigua frase griega tachei, que significa algo que va a suceder de golpe. ¡Pah! Así va a suceder. No en vano te dije que a partir del capítulo 4 es el rapto de la iglesia. Por eso esto va a suceder así. Tú no sabes cuándo. Tú no sabes en qué momento Dios va a venir por nosotros. Nadie lo sabe, ¿sí? Pero de que va a suceder, ¿sí? Si no viene Dios, te mueres antes, pero tampoco tú no sabes, ¿sí? Tú no sabes. Dios viene por nosotros. La idea es que este evento puede ocurrir pronto y puede ser repentino. Lo que está profetizando este libro es que lo primero ya fue cumplido. Claro que fue cumplido por Cristo. Y se lo está diciendo a Juan, pero también Juan vienen más cosas. Y todo va a ser su inicio, como te dije con el capítulo 4, el rapto de la iglesia. Pronto y súbito, así va a ser el rapto de la iglesia, ¿sí? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, ¿cómo le da Dios el contenido de este libro a su siervo? O sea, Juan, ¿cómo se lo da? ¿Cómo se lo manifiesta? A veces yo he pensado, ¿no? ¿Y de dónde? ¿Cómo se lo sopló? ¿Se abrió el cielo? No, Dios le habló. Dios le habló, lo inspiró para que él hiciera. Dices, pero si son hombres caídos, por supuesto. Tú igual eres hombre caído. Pero a veces haces cosas buenas que no lo hiciste tú. Es Dios lo que puso en tu corazón y tú lo hiciste. Fuiste usado por Dios, para ese entonces. Entonces Dios te usó, aunque eres malo. La Biblia es igual, es inspirada por Dios, es Dios poniéndole las palabras en el corazón de las personas. Dices, pero bueno, todos son hombres caídos y pecadores. Sí, ok, yo te entiendo esa parte. Pero explícame lo siguiente. Y cuando yo no creía fue lo que me quedó así, espérame. ¿Cómo te explicas que personas de diferentes culturas, de diferentes años de existencia, de diferentes lugares, diferentes culturas, en aquel entonces no había correo electrónico, de diferentes lugares coincidan todos en un mismo, diferentes tiempos, diferente espacio, diferente cultura, coincidan en una sola palabra, Jesucristo es el Señor?
¿Cómo lo haces para cuadrarlo? Solamente Dios. Amén. Solamente Dios. Entonces, según Dios Padre se la dio al Hijo, el Hijo se la dio al apóstol Juan, y usando un ángel como intermediario, él se lo dio a las primeras 7 iglesias. Usó un ángel, por supuesto, porque está escrito acá. Fíjate que dice Apocalipsis 1:10, y quiero que pongas atención con toda, ya vamos a empezar con las figuras. Pues empiezas, espérate, ¿qué está haciendo? Ahí te va. ¿Quién le dio la carta? Bueno, a veces Cristo mismo es el que le dijo a Juan, Cristo mismo, la personalidad de Jesucristo, le dijo en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, versículo 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién está hablando acá? Jesús. A veces Jesús le habló directamente a Juan. Pero también vas a ver en Apocalipsis 7:13 que un anciano le da también a Juan, le habla. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? También un anciano le habla y Juan escribe. ¿Sí? A veces también una voz del cielo, Apocalipsis 10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Amén. Ahora lo importante acá, familia, es entender que el que inspiró a Juan y el que le habló a Juan es el Espíritu Santo. ¿Sí? Aunque se usaron diversos medios en la carta, vamos a ver, el mensaje fue inspirado por Dios mismo, el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Ahora dice, y la declaró, regrésate al texto 1, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y esta palabra declaró, ¿no? ¿Sí? Y no estamos en un tema de declaro que, nada, tú sabes que eso no. Eso es confesión positiva, es metafísica, no es cristianismo. Entonces dice, y la declaró, está diciendo. Esta palabra, mis hermanos, es muy profunda igual, porque su significado habla de mostrar una señal. Dice, y la declaró, o sea, Jesús usaba milagros, por supuesto, fue un maestro milagroso, pero no hacía los milagros nada más al azar. El Señor hacía milagros y siempre llevaba un conocimiento profundo cuando iba a hacer las cosas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este texto? Que lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Todas las cosas que vamos a ver, las noticias o todo conforme se va moviendo en el Apocalipsis tienen un propósito. Y tienes que estar así como que vivo y estar aprendiendo y estar apuntando. ¿Qué señales vamos a ver que van a aparecer? Muchísimas. Señal es algo que apunta. Es como que vas en la calle, mínima 20, como que vas a 100, pero dice mínima, ¿no? Entonces, Apocalipsis 15:1, te voy a hablar rápidamente de las señales que vamos a ver. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. No te preocupes, tú ya no vas a estar aquí, ¿sale? Vamos a estar ya en las bodas del Cordero. También en Apocalipsis 12:1 hay otra palabra, te lo van a proyectar. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. No, no es María, es Israel, está hablando de Israel, ¿ok? Sí, porque luego ahí se la toman para decir que es María. No, es Israel, es la señal. Cristo nos dijo que debíamos de tener una señal y la señal era Israel. Todo lo que va pasando en Israel, mis hermanos, es un termómetro profético y tenemos que estar pendientes de qué es lo que ocurre. Vámonos rápido. 4. Apocalipsis también hay señales. En el 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estas 2 fueron lanzados vivos dentro al lago del fuego que arde con azufre. ¿A dónde quiero llegar con este tipo de señales y simbolismos, mis hermanos? A lo largo de esta carta vas a estar viendo esto. No tiene nada que ver, mis hermanos, ¿sí?, con lo que puedas tú imaginar, que venga de tu imaginación. Tiene que ser lo que está escrito. Y todo el Antiguo Testamento está reflejado también en el Apocalipsis. A lo que voy, Juan ve la señal. Si tú vas en el camino y ves alto, una figura de rojo que dice alto, ¿qué haces? ¿Te la pasas? No, te detienes. Juan ve la señal, recuerda el Antiguo Testamento, recuerda lo que estudió, recuerda lo que le dijo Jesús y dijo, es esto. Por eso lo escribe. Por eso es importante que tú y yo tengamos bien claras las señales y todos los simbolismos que vamos a ver, porque todo tiene que estar cuadrado con lo que dice la palabra de Dios.
Si tú dices, no, a mí se me hace que yo creo que no, yo creo, es escrito está, ¿sí? Las señales, los símbolos que vamos a ver son estos códigos espirituales, escúchame bien, que solamente va a poder saborear, que solamente va a poder masticar a alguien que tiene una relación constante con Cristo. Si tú ni traes Biblia o abres tu Biblia una vez al mes, no, si no traes Biblia hoy no te estoy reclamando, pero trae tu Biblia, ¿sí? Te prestamos las veces que quieras y si no tienes, con gusto te las regalamos, de verdad, en serio. Pero, ¿cómo voy a reconocer a alguien si yo no lo conozco? ¿Cómo voy a reconocer de qué habló ese alguien si no conozco quién es? Si no sé quién es, ¿sí? Esto se le va a facilitar a alguien que tiene esta relación constante de Cristo. Por eso cuando me dijeron, cuidado con el Apocalipsis. ¿Cuidado de qué, bro? Es una carta. Es la palabra de Dios y la trato con la misma reverencia de Génesis, Apocalipsis. Amén. Se va a tratar como lo mismo. Es la misma santísima palabra de Dios. ¿Cuándo se ha tratado mal la palabra de Dios aquí? Jamás. Es el mismo cuidado. Sí, es lo mismo. Es esa burbuja que hay que cuidar, no manchar y entregar el mensaje tal cual está. No es un cuidado súper mega especial y me tengo que ir a la playa a meditar y no, o sea, es esto, es la palabra de Dios, ¿sí? Y el Señor va a decir, y tú vas a decir cuando vayamos avanzando, yo lo conozco, sí es cierto, y esto ya lo vi, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, es verdad, su dulce voz está en mi oído y lo escucho porque es esto que está escrito, es lo que le pasó a Juan, ¿sí? Si algún romano en ese entonces agarraba o interceptaba una copia de la carta que estaba girando, ¿qué iba a decir el romano? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ponerle, bueno, esto parece como, no lo iban a entender, ¿sí? O un incrédulo o alguien que su intención sea otra y no glorificar a Cristo, va a ser una secta de esta carta. O alguien que no tenga un corazón enseñable va a hacer sus propias interpretaciones. O alguien que no está acostumbrado a estar en el regazo de Jesús escuchando, el Apocalipsis va a ser un acertijo o un enigma. Y se asustan, Apocalipsis, ¿no? ¿Sí? Apocalipsis, ¿no? ¿Sí? Yo tengo una palabra para resumirte toda la carta del Apocalipsis y con eso podemos decir, cierra tu Biblia y vámonos ya. El vencedor lo hizo todo y ganamos, brother. Amén. Con eso es todo. ¿Qué tan acostumbrado estás a ver a Jesús en las Escrituras día a día? Eso es lo que te pregunto. ¿Sí sabías que el Señor dejó sus huellas en todas las cartas y los libros de la Biblia? Ahí aparece. Oye, esto me suena como a Cristo. Sí, es Cristo. Pero está en el Antiguo Testamento y los profetas nunca lo conocieron. ¿Cómo cuadró con las profecías? Es Cristo. Es el autor, por supuesto. Sí. Ahora, si desde Génesis, Apocalipsis, la palabra de Dios la usas para contender, para juzgar, desde Génesis, Apocalipsis no va a tener sentido para ti la palabra. No va a cobrar sentido en tu vida, ¿sí? ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar nada más maneras de tirarle aquí, te tiro aquí, tú estás mal, bro, y tú también estás mal. No, yo no tanto. Sí, ellos están más, ¿sí? Entonces, ¿para qué usas la palabra de Dios? Vamos a encontrar diversos simbolismos, pero por ningún motivo te debe hacer pensar, escúchame bien, que los símbolos que aparecen aquí no va a ser una realidad. No, todo va a suceder tal cual está escrito. Amén, tal cual está escrito. Y van a suceder y pronto, dice la palabra de Dios. Familia, es Jesús tomándote de tu mano, diciéndote, vamos, te voy a mostrar, vamos a caminar juntos, te voy a mostrar estas cosas que van a suceder, porque ya las anteriores ya pasaron. Y dices, ¿y cuáles pasaron, Señor? Y le vas a ver la mano perforada por los clavos. Esto ya pasó, esto yo ya lo hice, ya gané, consumado es, pero falta que veas esto. Y esto es lo que te voy a llevar a que veas, ¿sí? Verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas, ¿qué dice acá? Que ha visto. Que ha visto. Ahora, el testimonio de la palabra de Dios. Ahora, este texto está hablando de Juan. ¿Sí? Juan está hablando, la instrucción que le dijeron. Juan había dado testimonio de la palabra de Dios, claro. ¿Y qué testimonio? Pues del Antiguo Testamento. Por eso te dije que el Apocalipsis tiene 300 referencias del Antiguo Testamento. 300 referencias. Por eso aquel que me diga una nueva revelación, ¿sí? Es 300 referencias del Antiguo Testamento. Y todo
Juan lo interpretó conforme el mismo Dios le estaba dictando, lo interpretó conforme a lo que ya estaba escrito. Ahora imagínate tú y yo, ¿sí? Que nos empecemos a hacer imaginaciones. No, todo tiene que estar filtrado por la palabra de Dios. Por eso dice, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Sí? ¿Qué cosas no había visto Juan de la mano de Jesús? ¿Sí? Fueron 3 años de ministerio con el maestro. Yo hubiera hasta un segundo, imagínate. 3 años de la mano de Jesús. Fue el único discípulo que no corrió. Se quedó a acompañarlo hasta que él le dijo, te encargo a mi mamá. Y fue él que se retiró. Pero fue el único que aguantó. Juan palpó al verbo de vida. Juan estuvo con Cristo y Dios le está diciendo, lo que tú has visto, lo que vas a filtrar de lo que ya has visto, te lo voy a decir y eso se lo vas a decir a la gente. Y en primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3, te lo van a proyectar lo que está escribiendo Juan, este mismo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dice Juan. Qué hermoso. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, ¿qué dice? Jesucristo. Juan sabía que el que le estaba hablando en Patmos, ahí todo golpeado, ya quemado, ya era Cristo. Juan sabía y descansaba que lo que estaba escribiendo no era fuego extraño, que no era algo extraño. Él estaba con Jesús. Jesús le tomó la mano y le estaba diciendo, vamos a escribir esto. Él lo vio en una cruz, él lo vio resucitado y ahora está con él. ¿Qué hubieras hecho tú en una isla así como estás? Yo me tiro arena y me muero ya. Hasta el último momento glorificó a Dios, hasta el último momento de su vida. Tú dices, vamos a hacer una secta, vamos a hacer una religión en donde todos ustedes van a morir. Y me imagino a Pedro diciendo, tú, Juan, vamos a inventar que Jesús, y tú, Pedro, y todos vamos a inventar cosas. ¿Y qué vamos a ganar? ¿Nos van a reconocer? No, los van a perseguir, bro. En serio, sí. Y muy probablemente vayan a morir de una manera trágica. Y va a estar registrado en los libros de historia. Y van a decir que están locos y los van a matar a todos y a sus familias también. Y todos, sí, hagamos. Pues no. No, por eso, mis hermanos, es que estos hombres dieron su vida. ¿Alguien puede dar su vida por una mentira? Sí, uno. Pero todos esos, y que trascienda la noticia a lo largo de los tiempos, y que mucha gente tuvieron algo que ver, tuvieron que tener a alguien que les diera estas fuerzas, tuvieron que estar acompañados con alguien, mis hermanos, el Espíritu Santo, Dios mismo, Dios mismo. Juan no podía escribir algo de él mismo, una revelación, no, tenía que estar todo en la naturaleza de Jesús. Por eso es que es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Sí. La revelación estaba siendo mostrada a un mundo por medio de este hombre que Dios lo usó en sus últimos tiempos de vida. Hermanos, si realmente diéramos el valor de lo que es la palabra de Dios, lo que ha costado tener la palabra de Dios en nuestras manos, créeme que lo tomaríamos muy en serio. No lo tomaríamos a la ligera. En Judas vimos falsos maestros, ¿te acuerdas? Y las personas que eran engañadas. ¿Por qué? Porque no pasaban tiempo con Jesús. Y obviamente el falso maestro te dice algo que te apela a tu carne, la palabra de Dios pues nunca entró en tu corazón y en tu mente, pues dices, pues suena bien, lo sigo. No. Juan, mis hermanos, estaba tan seguro en escribir que el que estaba con él era Dios porque había pasado tiempo con él. Y ahora le dice, le vas a escribir esto a mi gente. Verso 3, esto va para nosotros. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, ¿qué dice? Está cerca. Después de que nos dicen la autoría, el sello, quién fue, quién lo escribió, cómo, todo esto que ya te di, al final le está diciendo Dios, Jesús le está diciendo, Juan, dile a mi gente esto. Imagínate, la iglesia está siendo perseguida en este entonces. Había mucha gente muriendo, había mucha gente siendo perseguida, iglesias, la estaban pasando muy mal nuestros hermanos, ¿sí? No les habían quitado el local, así como acá, yo me estaba muriendo en la mañana, ¿no? Pero eran persecuciones de verdad, serias, ¿sí?
Ahora, ¿qué? Dios les dice, dile a mi familia, dile a mis hermanos esto, que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, hablando de todo el Apocalipsis. Es este hermoso beneficio que Dios está dejándonos. La palabra bienaventurado que aparece aquí viene del griego Macario. Si alguien aquí se llama Macario, eres bienaventurado, porque eso significa, sí, Macario. Bendito, feliz. Sí. Y curiosamente, mis hermanos, esta palabra aparece 7 veces en el Apocalipsis. Bienaventurados. Y te dije que veas mucho las señales, fíjate mucho en todo lo que va a estar repetido. Incluso a lo largo de este número vamos a ver esta constante, el número 7. El número 7 es el número de la plenitud de Dios. No es una onda así que es un número de la plenitud de Dios. Significa estar completo. Y vamos a ver 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 candelabros, 7 estrellas, 7 candeleros, 7 puntas del menorá. Todo va a estar en 7, 7, 7, 7, 7, 7. Sí, es el número de Dios. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Que a veces pensamos que cuando Dios te dice vas a ser bienaventurado, dices, pues si voy a ser feliz, si voy a tener, entonces me va a ir bien ya, ahora sí. Ay, ya Señor, me vas a sacar del bache, ¿no? O ya, ahora sí, voy a ser feliz y todos felices, ¿no? Y mi mejor vida aquí y ahora. No es cierto. ¿Cómo le vas a llevar esa esperanza o le vas a decir eso a un grupo de hermanos que se escondían para estudiar la palabra en cuevas, en donde mataban a sus hijos, los llevaban a los leones para que sean consumidos, en donde hermanos eran puestos como, anterior a de este emperador había uno más loco, ¿sí? Los ponía como lumbreras en las calles de Roma y dice, ahora sí Roma brilla muy bien, los cristianos tienen luz, los quemaban vivos. ¿Cómo vas a ir a decirle? Y te estoy hablando de la historia y está registrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vas a decir a este tipo de personas que fueron perseguidos? Le vas a decir, todo va a estar bien, ¿no? Everything all right, ¿no? O sea, no, ¿sí? No te preocupes, voy a suplir esa necesidad y voy a mandar más hermanos para que te ayuden. No. Sí, Dios se encarga de eso. Sabemos que Dios es nuestro proveedor, amén. Pero no, hay algo más profundo. Y a veces pensamos que solamente Dios suple lo materialmente y estoy escribiendo este texto en mis apuntes y es donde me llaman por lo de local. ¿Sí? A veces pensamos que Dios suple solo lo material, mis hermanos, pero créeme que no. Dios sabe lo que tú necesitas realmente en un lugar, ni que el dinero, ni los chochos, ni nada puede llegar. Aquí en tu corazón, Él sabe lo que necesitas. Él sabe la palabra que te va a levantar. Él sabe la palabra que te va a consolar. Él sabe lo que te quiere advertir. Él sabe porque es tu Padre, te ama, te conoce. Es Dios. ¿Sí? Esa es la necesidad que Él viene a cubrir. Por eso cuando Hosana, salva ahora, Él recibió esa adoración porque Él sabía que era el Salvador. Ellos pensaban que les iba a salvar ya mis finanzas. No. Te voy a salvar del pecado y la muerte eterna y finalmente vas a estar conmigo una eternidad. Ese es el Salvador del mundo, mis hermanos. Y Dios sabía lo que ellos necesitaban, ¿sí? Y no era la suspensión de problemas. Eso no es tu solución. Si tú piensas, Dios ya cancelo mis problemas. Cancela. Pues no, ¿cómo vas a cancelar? Estás en un mundo caído. Van a venir más. No era la suspensión, esa no es la solución, mis hermanos, porque cancelan tus problemas y ¿qué es lo que haces? Te olvidas de Dios. ¿Sí? ¿Sabes cuál es la solución? Dios mismo. Dios mismo es nuestra solución. ¿Sí? La solución es Dios mismo, que recordara a la iglesia que Él estaba con ellos, que aunque parecieran las cosas difíciles, yo estoy con ustedes. No me he olvidado y hasta en Patmos les estoy enviando una carta para que sepan ustedes que yo estoy. Y no solo va para ellos. ¿Sabes para quién también va esta carta? Para todos los que estamos aquí presentes, para los que somos hijos de Dios. Que en este mundo de odio, en este mundo que desprecia a Cristo, que ellos serían también despreciados. No vas a ser popular si dices que eres cristiano, ¿sí? Pero increíblemente vemos a un Dios que te dice, no importa, porque conmigo eres más que vencedor y yo te voy a dar en tu corazón esa paz y ese regocijo de que estoy contigo. ¿Sí? La palabra aquí, cuando dice, bienaventurado el que lee, es increíble el contexto, porque leer acá, en el griego, es leer en voz alta. Bienaventurado el que lee, o sea, Cristo le está diciendo a Juan,
que cada vez que vaya a la iglesia, que cuando se entregue, o sea, él ya no iba a ir, pero que a la gente que recibiera esta carta se iba a poner de pie y iba a leer en voz alta. Bienaventurado el que lo lee en voz alta. Sí, es decir, lo que Juan está diciendo, cuando llegue esta carta tienen que leerlo. No van a recibir mejor noticia más que leer esto. Y te digo algo, la iglesia no tiene mejor noticia todos los domingos que yo te diga, abre tu Biblia. Amén. No hay mejor noticia. Y así sea no voy a decir nombres donde Dios nos quiera mandar, voy a seguir diciendo, abre tu Biblia. Amén. Porque la iglesia no lo hace esto. No lo hace aquí la alfombrita y me siento bien así, bien nice. No. La iglesia la hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva, nos mueve. ¿Sí? Ahora, imagínate una congregación como Esmirna. Vamos a llegar tiempo adelante cuando estudiamos las 7 iglesias. Esmirna era la más perseguida. Es la única iglesia donde Dios no le recrimina una infidelidad. Todas las demás iglesias las habían regado. Pero Esmirna no había hecho nada. Eran los mejores portados y les estaba yendo peor. ¿Sí? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo te sentirías tú si hubieras sido de Esmirna? Sí, ¿qué onda, Dios? Hoy sí que me estoy portando bien y me está lloviendo peor. Sí, es el mundo. Sí, así es esto. Ahora, en medio del dolor, en medio de todo lo que estaban padeciendo, Jesús les dice a los de Esmirna, y quiero hacerte un spoiler de lo que vamos a estudiar. Capítulo 2, verso 10 de Apocalipsis. Eso le dice, y eso quería que le leyeran en voz alta, porque viene del contexto del 1, capítulo 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer, le está diciendo Esmirna. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, ¿qué dice? De la vida. Exacto, de la vida. Yo te lo daré. ¿Sí? No ves a los de Esmirna diciendo, Señor, cancelo tus palabras, no me gustan, ¿no? Vas a padecer, les está diciendo. ¿Sí? Y Dios te dice, iglesia, hoy no temas lo que vas a padecer o lo que estás padeciendo. No temas hoy con esto. Solo va a ser un tiempo en lo que estamos en este lado de la eternidad. No temas, solo va a ser un tiempo. Y dice Dios, y si me eres fiel, yo te voy a dar la corona de vida. Yo te voy a dar una recompensa. Sí. Y mi recompensa, ¿sabes cuál es la corona de vida? Soy yo mismo, dice Jesús. Tu recompensa soy yo mismo. Sí. Al oír este libro, mis hermanos, en voz alta en ese entonces, Dios les daría esta fuerza, esta esperanza, que es lo que la palabra hace en tu corazón y en mi corazón. La palabra de Dios te da esperanza. La palabra de Dios te da paz, te limpia. Sí, limpia todo lo de tu corazón, te da paz. Por eso dices, ahora tengo paz. Obvio, por la palabra de Dios. Si estoy pasándola mal, pero tengo paz, obvio, porque es la palabra de Dios la que nos da paz. Sí. Pero no nada más es esto. Dices, no, pues me leyó ya el pastor en voz alta, ya. Oh, no. Bien hay otro, fíjate qué dice, regrésate el 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si guardan, ¿qué significa? Conservar como un tesoro. Por eso decía, es muy importante apuntar. Si te gusta apuntar, trae tus apuntes a la iglesia en estos tiempos de Apocalipsis. Conservar como tesoros, hacer lo que en ella, conservar y hacer lo que está escrito. Sí, hacer lo que está escrito. La bendición no es solo por escuchar, sino atesorar, mis hermanos, y hacer. Como decía Santiago cuando estudiamos Santiago, no ser oidores olvidadizos, sino ponerlo en práctica. Puedo tener mucho conocimiento, dice Pablo. Puedo tener toda la profecía, puedo hablar las lenguas angelicales, puedo hacer todo, pero si no tengo amor, no soy nada. Si no obedezco, no soy nada. Necesitamos para eso, ¿qué entonces, Rodrigo? ¿Cómo voy a perdonar? Dice aquí, Jesús me está diciendo, perdona 7 veces. No, es cierto, dice 70 veces 7. ¿Sí? ¿Cómo voy a perdonar? Y ahí va otra vez y ahora sí, esta no se salva. ¿Sí? No vas a poder. Si tú dices, hoy me dispongo a perdonar. Y le dices, norte, sur, deme fuerzas para perdonar, ¿no? Así bien metafísico. Necesitas entregárselo a Dios y pedirle que te llene de su espíritu y decirle, Señor,
ayúdame con esto, te lo entrego y lléname con tu espíritu hoy. Necesitas algo sobrenatural, necesitas algo espiritual, necesitas decirle a Dios, lléname con tu espíritu, bautízame con tu espíritu. Sí, no hay lugar para calvinistas aquí. Acá sí creemos que el Espíritu Santo nos embiste y nos bautiza. Amén. Y que lo necesitamos como iglesia. Urge eso como iglesia, ser llenos del Espíritu, profetizarán, hablar. Necesitamos eso, mis hermanos. Necesitamos ser llenos del Espíritu para poder hacer todo aquello que nos está pidiendo el Señor que hagamos, para poder hacer su voluntad, porque si salimos vacíos no vamos a hacer nada. No necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos ser llenos por su Espíritu, poder de su Espíritu. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. La iglesia está saliendo llena de conocimiento. Gloria a Dios, pero vacío del Espíritu Santo. ¿Dónde dejamos este regalo que Dios dejó en Pentecostés? ¿Dónde dejamos esto? Que Dios, llénanos con tu Espíritu, envístenos de tu poder. Y ellos se pararon y salieron y predicaron el Evangelio. Sí, lo de Pentecostés fue una vez. No te van a salir lenguas de fuego en tu cabeza. No, solo fue una vez. Pero el Espíritu Santo es para siempre. Amén. Y necesitamos ese poder del Espíritu. El tiempo está cerca. Dios nos está diciendo hoy, todo es cuestión de tiempo. Los tiempos cada vez están más cerca. Te pregunto, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estás haciendo su voluntad o solamente te estás llenando de teología y nada de obediencia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita su poder. Necesita su poder. Bienaventurado el que lee y los que oyen esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, dice Jesús. Porque el tiempo está cerca. El Apocalipsis, mis hermanos, debe causar en tu corazón no miedo. De verdad, y ahora sí te lo digo en serio, no miedo, ¿sí? Sino expectativa y alegría y más amor por Jesús. Amén. Más amor por Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres nacido de nuevo. Porque tú eres su hijo. Y si a mí me dijeran, pues sabes que estoy leyendo acá y estoy viendo lo que va a suceder y que yo estoy guardado y yo estoy en Cristo. Alégrate, iglesia, que finalmente el rey está cerca. Amén. Ahora, ¿quiénes se van a asustar? Los que no son salvos, tal vez. Sí, tal vez esos son los que se están asustando y ¡ay, qué miedo! ¿En dónde has puesto tu confianza entonces? O tal vez tienes algo guardado ahí en tu corazón, o estás viviendo tal vez una doble vida, o estás en hipocresía. Si estás así, preocúpate. Preocúpate entonces. Porque tienes que arrepentirse. Entonces el Apocalipsis sí da un giro para tu vida. Y deja de ser de este libro de amor, de esperanza en nuestro Señor, a ser un libro de juicio, de castigo, de fuego y de infierno y de lago de fuego. Entonces preocúpate si estás del otro lado. Pero como yo sé que aquí todos somos hijos de Dios, amén. Todos estamos esperando a nuestro Señor. ¿Sí? Y esto debe causar en nuestro corazón esta expectativa, amor por Jesús. Sí, porque los que no están en Jesús, ellos deben de temblar. Te voy a leer un texto nomás, ¿sí? Y si tú dices, bueno, no es para mí, gloria a Dios que no sea para ti. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando Jesús envía a sus discípulos, dice que los envió. Y regresaron todos contentos. Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, le dice. No se alegren de eso. Alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Alégrense de eso. Y hoy te digo, alégrate de eso, que tu nombre está escrito. Amén. Dar un aplauso al Cordero, es para él. Y termino con esto, y es algo que a mí Dios me habló mucho. El día de hoy Jesús te dice como iglesia, no te alegres por las cosas que haces por mí. Que me agrada que sirvas, o sea, no te alegres por eso, sí. Sino alégrate porque tu nombre ya está inscrito en el libro y alégrate porque pronto estaremos juntos de nuevo. Eso le dijo a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna estaba chambeando, hermanos. De verdad, es una de mis iglesias favoritas. Porque nunca les recrimina nada a Jesús. Vas bien, has denunciado a los falsos profetas, vas bien, estás predicando la sana palabra, vas bien, pero vienen pruebas, pero vienen cosas. Alégrate porque tú estás inscrito. Alégrate porque pronto estaremos juntos de nuevo.
Y eso es lo que nos debe alegrar como cristianos, que en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar en los brazos de Jesús. Es así, esa cosa es así, ¿no? Sí, me explico, súbitamente. Pero ¿cómo, pastor? Ya tienen años que dice que el Señor viene, y hasta hay memes, ¿no? De que esqueletos así esperando, un cristiano esperando que Cristo venga, ¿no? Lejos de burlarse, deben de estar agradecidos que Cristo no ha hecho el rapto, porque muchos no se van a ir todavía. Pero si es algo súbito, cuando te mueras, va a ser rápido. ¿Alguien de acá sabe la fecha, el día y la hora de su muerte? No. Amén. Dios mío, sí saben. Bueno, a ver, luego me pasan el secreto. Nadie sabe cuándo se va a morir. ¿Alguien sabe cuándo Cristo regresa? Tampoco. Nadie sabe. Es algo súbito. Sea cual sea, te mueras o Cristo te lleve con su iglesia, al final estaremos en sus brazos. Y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que Dios nos dice hoy, confía. La revelación de Jesucristo es esto. Es Cristo diciéndote, mira lo que tengo para ti, hijo. Y vas a estar conmigo. Y cuando vengamos en la segunda venida de Cristo, que es otro evento diferente al rapto, cuando vengamos, la iglesia va a estar detrás de Él. Y Él va a venir a establecer su reino y va a venir a reinar. Y nosotros de espectadores, ni te creas, no vas a hacer nada, solo vas a ser espectador. Pero la iglesia va a estar con Él en sus brazos. Y esa es nuestra esperanza, que estamos ya inscritos en el libro de la vida. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, por lo que haces en nuestros corazones, Señor. Y gracias por darnos esta revelación tan hermosa que es el Apocalipsis. Gracias, Señor, porque nos permitiste terminar la enseñanza. Gracias, Señor, porque tú estás en completo control de nosotros como tu iglesia, Señor. Y te ruego que no somos más santos que Esmirna, Señor. No estamos padeciendo ni un centímetro lo que padeció Esmirna y todos aquellos. Pero si de algo estamos seguros es que somos tus hijos, Señor, y que somos tu amada y que somos tu iglesia. Y te ruego que tú nos ayudes a poder hacer lo que está aquí escrito, a entrar y a seguir navegando con un corazón dispuesto y amoroso por tu palabra, Señor, pero sobre todo a morir a nosotros mismos y a reconocer que esta profecía es tuya, que tú nos hablas, tú nos muestras, tú quieres que seamos, Señor, cada día más como tú, Señor, y menos como nosotros. Ayúdanos, Señor. Danos de tu espíritu, envístenos con tu poder, Señor. Envístenos con tu poder. Te damos tantas gracias por tu amor, tantas gracias por tu cuidado. Gracias por tu misericordia, Señor, y gracias por lo que haces en cada uno de nosotros. Gracias por estos años como iglesia. Gracias porque nos has llevado, nos has traído. Pero de algo te damos tantas gracias, Señor, es que en ningún momento nos has abandonado. Y estamos aquí por ti, Señor. Y seguiremos caminando en ti y para ti, Señor. A donde sea que nos quieras llevar, que sigamos haciendo tu voluntad y que tu Espíritu Santo nos siga llenando de ti y nos siga mostrando quién eres tú, Señor. Gracias por pasearte en medio de estas sillas. Gracias por estar en cada uno de mis hermanos. Gracias por tocar corazones duros. Gracias por consolar corazones heridos. Gracias por lo que haces, Señor. Y Señor, nos queda más decirte que somos tuyos, que somos tu iglesia, somos tu amada y que dependemos de ti. Gracias por el Apocalipsis, nuevamente, Señor. Gracias por lo que escribiste y que nos contemplaste para poder entender y descansar en que estamos en tus brazos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.